Muy buenas tardes y bienvenidos a el último encuentro de nuestro ciclo, el ciclo de herramientas para el ejercicio profesional de los licenciados en Administración. En la reunión de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es de gran importancia y muchas veces queda como relegado, ¿no?, en nuestra profesión, que tiene que ver con los cuadros de mando. Para eso nos está acompañando hoy Alejandro Mustiquio. Muy buenas tardes, Alejandro, bienvenido. Déjame que te presente y después seguimos charlando un poquito. Alejandro Mustiquio es miembro del Senadmin, del órgano de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que se encarga de la redacción de las normas profesionales, de las resoluciones técnicas para los licenciados en Administración. Aparte de eso es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Atlántida y de la misma forma, en la misma universidad, es director de posgrado. Es un docente con muchísima experiencia, tanto en el país como en el exterior, y no solamente eso, sino que aparte trabaja como consultor, que es una de las cosas que más nos atraen a nosotros dentro de la Comisión de Actuación Profesional de los Licenciados en Administración. Alejandro, bienvenido, muy buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, un gusto participar de este encuentro, de este ciclo de charlas, y poder compartir algunas ideas, ¿no? De las que estamos trabajando y por qué estamos trabajando en Senadmin, entre otros temas, un cuadro de mando, entendiendo de esto de cómo fortalecer el ejercicio profesional de los licenciados en administración, ¿no? Perfecto, entonces, si te parece, contanos un poquitito de qué se trata todo esto y cuál es el enfoque con el que están trabajando en Senadmin. Bueno, a ver, nosotros en Senadmin en este momento estamos trabajando en una línea de fortalecimiento, ¿no? Del ejercicio de la profesión de licenciado en administración, que es una profesión que está creciendo a nivel nacional. Si nosotros miramos gran parte de las principales universidades del país, empezamos a encontrar que las licenciaturas en general, en sus diferentes versiones funcionales, y la licenciatura en administración o administración de empresas, que son las más fuertes, vienen creciendo y la tasa de crecimiento es suficiente como para que en gran parte de estas universidades la principal carrera en términos de ingresantes sean las licenciaturas, ¿no? Está cambiando la configuración de matrículas, claramente no en términos de egresados, porque esto es una cuestión de acumulación histórica, stock de alumnos, ¿no? Pero en términos de ingresantes sí. Y bueno, y desde los colegios profesionales en general, y FAPSE a través de CNMI, estamos trabajando en herramientas que puedan fortalecer desde el rol que puede tener la colegiación, ¿no? Y fortalecimiento de la matrícula con normas que antes no existían, Ujú. que puedan apoyar el ejercicio, ¿no? Como ya sabemos, ya tenemos una norma, la primera que salió, que es la de plan de negocios, que le da día a que exista el día licenciado en administración, ¿no? Sí, señor. Y, y la norma nueva que tiene que ver con encargos de aseguramiento general. En ese Ujú. marco estamos trabajando con varias líneas, ¿no? Que pueden, tratando de buscar en qué temas podemos generar marcos normativos, ya sean resoluciones técnicas, y en el caso de no sean resoluciones técnicas, recomendaciones o alguna herramienta que pueda facilitar el ejercicio profesional, ¿no? Desde Ujú. la colegiación, más allá de las competencias y las capacidades que cada licenciado tiene. Y en eso tiene mucho que ver con buscar en qué temas nosotros podemos tener, por alguna razón de formación y de ejercicio, la competencia exclusiva y en qué casos puede haber una competencia compartida, ¿no? De Ujú. ahí es que un tema sea el cuadro de mando, y en esos términos, por eso el nombre de la charla, cuadro de mando integral, y no tablero de comando, que es una cuestión bastante más operativa, en la cual podríamos tener más dudas respecto del abordaje, ¿no? Ujú. O sea, hay todo un análisis filosófico atrás de esto para Claro, la hay, asignación de las exclusividades, ¿no? Claro, yo ahora les comparto, si te parece, una breve presentación con algunos temas, pero que no son eh, tema teórico asociado al cuadro de mando en sí mismo, sino un tema de posicionamiento, Ujú. qué razones y desde dónde entendemos algunos que este podría ser un ámbito en el cual el que debe conducir o liderar un proceso, así como lo es en plan de negocios, sea un licenciado en administración. Yo por formación creo en el abordaje multidisciplinario transdisciplinar, porque tengo formación en económicas, pero también en formación en educación. De hecho, actualmente me encuentro haciendo un doctorado y para esto de potenciar la formación transversal, el doctorado que estoy haciendo es en ciencias sociales, digamos, desde una mirada más amplia.
desde esa mirada más amplia, y que todas estas cosas son interdisciplinarias más en la era de la inteligencia artificial, hay razones para poder pensar, bueno, el cuadro de mando puede tener aporte de muchas profesiones, pero ¿quién debe liderar el proceso? Y dónde podemos construir elementos que puedan dar validez, confiabilidad a un cuadro de mando de su expresión estratégica, ¿no? Correcto. Si te parece, comparto un segundo, una Por breve favor, presentación dale. para posicionar el tema y Alejandro, después... el público es tuyo, así que dale, dale, con tranquilidad. Dale, es contar desde dónde miramos y por qué razones la complejidad organizacional eh, hace que sea importante, ¿no? Ujú. Pensar en un plan estratégico que culmine en un cuadro de mando y desde ahí ver qué competencias podemos aportar los licenciados al respecto, ¿no? Perfecto. Eh, en primer término, todos los que somos profesionales de administración hemos recorrido nuestras carreras y hemos abordado la realidad desde dos miradas, ¿no? Un clásico paradigma de la simplicidad, para retomar cosas, desde un paradigma de la simplicidad que sería la mirada que solemos tener en los primeros años de nuestra formación, ¿no? En los cuales nos dicen que una organización es una construcción o reconstrucción en la que dos o más personas se reúnen para buscar determinados fines en común. Ujú. Todo esto tiende al equilibrio, que hay un contexto que determina las conductas y que podemos explicar las conductas de los participantes de una organización desde una relación causa-efecto en los cuales los fines de la organización integran las conductas de las personas. Y esto está todo bien y todo funciona fluidamente y queremos tender al equilibrio, ¿no? Entonces, las conductas de los participantes, los proyectos, los planes, todo eso naturalmente está orientado a los fines organizacionales. Cuando avanzamos en nuestra formación, empezamos a abordar la complejidad organizacional que naturalmente otras disciplinas no abordan, porque en general los modelos economicistas lógicos matemáticos parten del paradigma de la simplicidad, y acá aparecen otros elementos, ¿no? Que yo traigo a recordar, nada más que es que, a ver, el conflicto es un elemento natural en la organización, que como dice Leonardo Bernstein, las organizaciones son soluciones en busca de problemas y el conflicto es algo inmanente, ¿no? Estamos todo el tiempo tratando de resolver etapas de conflictos y aparece la informalidad, ¿no? En un contexto que no nos determina y en las que las relaciones causa-efecto, que toma un cuadro de mando, no son unívocas, sino que pasan a ser múltiples. Tenemos contextos complejos, con conductas informales, en los cuales tenemos una relación productor-producto o policausalidad que Ujú. tenemos que abordar, los cuales las organizaciones están tratando de posicionarse en un equilibrio entre pares dialógicos, podríamos decir, en extremos, continuos. Estamos siempre buscando esto. Y ahí aparecemos los licenciados en administración, ¿no? Tratando de darle un poco de orden a una organización que de por sí tiene el conflicto como algo inmanente. En primer término, acá nos posicionamos. En ese marco buscamos aportar racionalidad. La organización busca aportar racionalidad. Cuando nosotros desde la administración pensamos la racionalidad en términos modernos y apoyándonos allá por lo que planteaba Adam Smith, podemos decir que la racionalidad no es única, unívoca y lógico-matemática, sino que todos tenemos sistemas de argumentos, la gestión requiere argumentos desde los cuales pensamos. Y para nosotros la racionalidad va a ser pensar el conjunto de argumentos que pueden sostener nuestras ideas en la gestión Ujú. y que se pueden transformar en planes, ¿no? Entonces, aparece la razón y la emoción, y nosotros en este marco de razón y emoción tratamos de aportar elementos que en este marco de la subjetividad individual puedan trasladarse hacia la congruencia con proyectos de mediano y de largo plazo. Ahí el licenciado en administración, en esta comprensión de que la racionalidad es subjetiva, pero que requiere orientación al objetivo, es central. Ahí tenemos nosotros una formación muy amplia que nos permite reconocer esto para salir de los modelos económicos que no entienden la emocionalidad en los procesos decisorios. Y el aporte de un licenciado tiene que ver con no optimizar, porque sabemos que en gestión los óptimos no existen, sino que lo que hacemos es encontrar
contextos en los cuales podamos cumplir múltiples objetivos de una manera razonablemente satisfactoria. Ahí tenemos una profunda formación desde la que podemos charlar. Y cuando hablamos de cuadro de mando integral, nosotros decimos que el cuadro de mando integral es una herramienta que permite integrar planes individuales, planes colectivos, el proyecto institucional con indicadores que lo permitan medir. Sabemos perfectamente que la estrategia no necesariamente es plan siempre, sino que sabemos que la estrategia es consistencia en el comportamiento, tanto si es planificada como no, y que tenemos estrategias emergentes, y que vamos a requerir medir también lo que pasa con esto que es lo emergente y cómo introducimos lo emergente a un plan, pero claramente como profesionales, nosotros el aporte que podemos hacer es respecto de lo deliberado, ¿no? Entonces acá tenemos una profunda formación respecto de la estrategia, ¿no? De los procesos estratégicos que básicamente lo que intentan generar es un enfoque concreto, claro, con una mirada de mediano y largo plazo, que integre voluntades colectivas y que pueda comprometer a todos los que toman decisiones para poder asignar adecuadamente recursos. Sabemos que el proceso estratégico tiene como principal compromiso tratar de pensar anticipadamente para poder tomar decisiones hoy que sean consistentes con un futuro, o sea que lo que nos va a importar, como decía Drucker, uno de nuestros principales autores, ¿no? Que lo que nos va a importar es el impacto futuro, ¿no? De las decisiones que tomamos hoy. Entonces vamos a planificar sabiendo que existen cosas emergentes, pero vamos a planificar y aportar miradas de largo plazo. El profesional de la administración, desde una mirada estratégica, aporta desde mucho más desde la estrategia como plan, ¿no? Recordando algunos de los modelos, el modelo de Hill y Jones, en cual nosotros trabajamos y colaboramos en la determinación de nuestro presente, nuestro futuro, generando acciones que puedan ajustar a un ambiente interno-externo, y en alguna parte de este pensamiento estratégico se generan acciones que tenemos que medir. Ahí es donde empieza a jugar el tema de hoy, que es el sistema de control, ¿no? El sistema de control tradicional pensaba indicadores, y nosotros pensamos algo mucho más amplio, que es un cuadro de mando integral que requiere una vuelta de tuerca hoy en el contexto de la inteligencia artificial, en el contexto de la gestión de datos, porque hay mucha información respecto de cuál es el aporte de un profesional en económicas por su formación en el manejo de datos para la gestión basada en la evidencia, no la gestión con datos. Una cosa es la habilidad para manejar datos y otra cosa es la capacidad de pensar integralmente un proyecto de largo plazo e integrarlo con la estrategia, ¿no? Sí, señor. Datos hay muchos. Lo importante es pensar qué datos sirven para la gestión. Y a mí me gusta mucho pensar este modelo, un modelo simplificado de pensamiento estratégico que integra un cuadro de mando, que sería decir lo siguiente, ¿no? Nosotros pensamos que tenemos un presente, una misión, sabemos lo que es, en el cual hay una organización tiene un conjunto de competencias para estar hoy donde está, ¿no? Tiene una mirada de futuro, un proyecto de largo plazo, una visión, decimos nosotros, una visión que tiene que ser articulada en un contexto multiversal, ¿no? En el cual hoy tenemos que pensar en múltiples visiones y múltiples contextos futuros. Para llegar a ese lugar requerimos tener seguramente un conjunto de competencias humanas y tecnológicas que hoy no tenemos. Bueno, el proceso estratégico es simplemente el proceso de construcción que tiene una organización de las competencias que va a requerir en cada momento para poder acercarse de alguna manera a ese futuro deseado, construyendo competencias todo el tiempo en un mundo que se mueve, ¿no? Multiversos que no sabemos para dónde van, hoy con las organizaciones exponenciales esto es mucho más difícil. Entonces, la estrategia va a ser eso, de la construcción de capacidades, obviamente que tengan después valor para el cliente, que se pueda capturar y que pueda generar, en términos de organizaciones empresarias, rentabilidad. En términos de una ONG, tendrá que ver con la satisfacción de las necesidades de la comunidad, en el término del Estado será en satisfacer al ciudadano, ¿no? Pero siempre pensando en esto, en que el futuro se mueve y que tenemos que generar acciones coherentes y consistentes. En ese marco, el cuadro de mando integral, Balance Scorecard, como queramos llamar, tiene que aportar
a medir esto, ¿no? A medir que en cada momento nosotros estemos cumpliendo con la estrategia, ¿sí? Con las miradas de largo plazo y cómo estamos aportando a la construcción de ese futuro. Esto es algo bastante complejo que requiere mucho más pensamiento estructurado de futuros y interpretación integral de los fines organizacionales que manejos de datos en sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en la construcción de competencias todo el tiempo, conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones contextuales. El futuro llegue, la estrategia piensa en esto, ¿no? En cómo ir construyendo, con esta imagen, porque para la gente como yo que está grande, esto era futuro y para nosotros hoy es el pasado, el futuro llega, y el proceso de pensamiento estratégico trata de la comprensión y la construcción de futuros organizacionales. Eso nos hace que pensemos estrategias, caminos consistentes para llegar a un determinado lugar y que la medición estemos obligados a que esté orientada a la construcción y al acercamiento a esos proyectos de futuro, ¿no? Nosotros hoy, en la mirada de escenarios a los cuales apunta la planificación estratégica y que debemos medir para ver si nos estamos acercando, tenemos múltiples futuros posibles y en cada uno de esos momentos intermedios en los que nos vamos moviendo con nuestros planes, tenemos que poder medir si nos estamos acercando al proyecto institucional y tenemos que poder transmitirle a todos los actores involucrados en el proyecto que nos estamos acercando a él, porque básicamente nadie abandona el presente, que es el objetivo de la gestión, si no encuentra en ese futuro algo que valga la pena, y es muy difícil que podamos convencer en el durante que eso vale la pena si no podemos mostrar que nos estamos acercando a eso, ¿no? Que nuestras acciones individuales y colectivas nos van acercando ahí, Ujú. y esto requiere, acá traje algunas frases clásicas, ¿no? de la medición. Siempre fue uno de los temas más difíciles. En la gestión, cuando hablábamos de medir siempre lo financiero, ¿no? Pero nosotros no gestionamos solamente lo financiero. El cuadro de mando nos enseña que lo financiero es el resultado final de un conjunto de perspectivas que agregan valor para el cliente, para el usuario, para los diferentes stakeholders, ¿no? Entonces las mediciones van a ser la clave. Si no puedo medir, no lo puedo gestionar, no lo puedo controlar, no lo puedo manejar. Y básicamente, si yo no mido las cosas, como dice la frase de James Velasco, si no lo mide, la gente sabrá que no va en serio en cuanto a cumplirlo, porque después nosotros trabajamos en general sobre lo que medimos. Los indicadores, que incluye un cuadro de mando, no son un fin en sí mismo, sino que son solo un medio, ¿no? El esfuerzo tiene que estar puesto en el proyecto, y eso es lo que estructura y permite pensar el modelo de cuadro de mando integral, que lo que va a tratar de hacer es articular visión, objetivos, estrategias, acciones individuales, tácticas operativas, a través de las diferentes perspectivas, que no las vamos a recordar acá porque somos todos profesionales, pero claramente la perspectiva financiera, que es la más desarrollada, solamente aporta un elemento. Nuestro desafío, cuando pensamos un cuadro de mando integral, es poder integrar la estrategia, los objetivos organizacionales, objetivos SMART, ¿no? Que sean específicos, que tengan temporalidad, que sean creíbles, que sean adecuados, pero siempre pensando en una integración de largo plazo, una integración con el proyecto institucional, estrategias corporativas, globales, estrategias genéricas, estrategias funcionales, tácticas operativas, todo eso tiene que estar integrado. El cuadro de mando lo que aporta es cómo vamos agregando información para poder medir el cumplimiento de la estrategia, ¿no? Acá dejo de compartir, entendiendo que el foco está en cómo poder articular indicadores. Entonces, desde nuestra perspectiva, el eje no está solamente puesto en la capacidad de construir indicadores, la capacidad de manejar datos, que es importantísima. Hoy día, con la inteligencia artificial y con las diferentes herramientas que tenemos, hay mucha más información. Obviamente que el manejo de grandes volúmenes de datos es central. Aquel profesional de económicas tiene muchas habilidades, matemáticas, estadísticas, financieras para aportar, pero puntualmente el licenciado en administración, no sé si vos estás de acuerdo, Jorge, tiene una capacidad de integración contextual y de pensamiento de ese proyecto de largo plazo. Pero acá el foco no es
qué información puedo generar. No, es qué información puedo y debo generar en el contexto de los objetivos que deben haber sido medibles cuando se pensaron, para poder ir viendo en cada momento si yo me estoy acercando a la construcción de esas capacidades que tiene que tener la organización en cada momento. Y esto es mucho más complejo, porque si nos Ujú. paramos, yo qué sé, en un club de fútbol, y el objetivo de corto plazo va a ser medir si saliste campeón o no, ahora vamos a tener los cuartos de final. El que ganó, ganó, el que perdió, perdió. Ahora, si yo quiero generar un plantel con gente competente, ¿no? Que es el proyecto de muchos clubes que no se pueden sostener si no es vendiendo, por ejemplo, derechos de jugadores. Yo tengo que ir viendo si estoy generando ese contexto para generar talentos. Y se mide eso viendo si va ganando los diferentes torneos de las divisiones inferiores. Claramente no. Se mide viendo si estoy gastando plata en las inferiores y claramente no alcanza. Y ahí se requiere pensar integralmente un proyecto a largo plazo y articularlo. Ahí es donde entendemos nosotros que el licenciado en administración es la persona que tiene la formación global, estratégica, que permite insertar esta mirada, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Que puede insertar esta mirada para que después los actores que construyen datos, piensan datos, generan información, lo puedan hacer de una menor manera y poder trasladarle a la organización claramente la necesidad de construir sistemas de información que capturen información táctica, operativa, pero también estratégica, no solo transaccional, y que puedan capturar información no solamente interna, sino del contexto, estructurarla. Vamos a necesitar el apoyo de gente de sistemas, pero el que tiene que poder pensar qué de todo esto hay, sobre todo en un contexto en el que la información es muchísima, este, y que tenemos metodologías que pueden hacer minerías de datos automatizadas, pero es Ujú. encontrar, mira, tanta información me pierdo. ¿Qué necesito desde lo operativo para que piramide y pueda medir si me estoy acercando a un proyecto a largo plazo? Como nosotros participamos y tenemos la incumbencia exclusiva del plan de negocios que estructura todo esto, claramente somos los actores centrales para poder pensar un cuadro integral que integre un tablero de comando que nos permita hacer este seguimiento, ¿no? Más o menos la posición ideológica de hacia dónde podemos aportar nosotros tendría más o menos por ahí. Claro, es clarísimo. A ver, hay un montón de frases que hemos visto y hemos repetido a lo largo de nuestras carreras, como que no se puede gestionar lo que no se conoce, etcétera, etcétera, que con lo que acabas de explicar vos deja de ser una frase hecha o algo puntual, concreto para un indicador, sino con una alineación estratégica para un proyecto. Eh, no sé, a mí me pareció clarísimo, no sé si hay algo más para agregar sobre eso. Ahora, lo que sí es interesante profundizar un poquito más de la parte más teórico-filosófica de la potestad que tenemos los licenciados en administración para tener la exclusividad de este tipo de labores. Ahí, contanos un poquito, porque tenés la parte de la estrategia, el cuadro de mando. Muchas veces vamos a tener una dislocación entre los actores que desarrollan o que plantean la estrategia con quienes terminan después instrumentando un cuadro de mando, ¿no? ¿Cómo se da esa relación en los casos en que no sean las mismas personas o los mismos equipos? Claro, vos tenés a veces una decisión, ¿no? Se produce la gestión a partir de una especie de compartimientos estancos, ¿no? Entonces tenés una cúpula directiva que piensa rumbos y no necesariamente esto es totalmente compartido, conocido y aceptado por todos los actores, ¿no? Por eso siempre nosotros decimos que un plan estratégico debe ser participativo, integral, no siempre pasa. Ujú. Entonces, pues lo que tenés es en las diferentes áreas, y me pasa a mí desde la gestión, incluso me pasa en diferentes roles que tengo, como gestión académica, como gestión en entidades profesionales y como consultor y como emprendedor. Y bueno, después tenés en otros niveles gente pensando su propia gestión cotidiana y pensando sus propios datos, ¿no? Entonces tenés un montón de gente generando información. El otro Ujú. día me preguntaba un estudiante del último año en la Universidad Nacional de Mar del Plata, me preguntaba, bueno, yo estoy trabajando en e-commerce, eh, está haciendo un aporte profesional de esto. Entonces decía, yo tengo un problema, es que no sé
qué tomar de todo lo que tengo de información. Claro, él, profesional de economía, quiere mostrar datos y trabaja en una empresa que es de e-commerce, o sea, todo lo que ellos hacen deja rastro, con lo Sí, cual sí. de todo lo que ellos trabajan es susceptible de generar un indicador. El problema es que él lo que no tiene claro es qué indicadores pueden servir para algo, más allá de la cosa operativa de él mismo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, vamos sobre esto, ¿no? Creo que, que un desafío grande es poder trasladarle al que hace gestión operativa, que seguramente va a generar sus propios indicadores de gestión cotidiana, pero para que pueda trocear e interpretar el conjunto de datos que le va a servir al directivo. Por eso que en la gestión de sistemas de información, que están muy vinculados después a lo que vos podés hacer con un cuadro de mando, Ujú. un licenciado central, porque es el que puede pensar las salidas que requerimos Exacto. para tener esos pequeños volúmenes de datos que van a ser muy distintos en los diferentes niveles, ¿no? Un directivo maneja mucha menos arquitectura de indicadores. Ahora, si vos no tenés en los niveles inferiores la construcción de elementos que te puedan armar a vos los indicadores más estratégicos, eso no sucede. Ahí tenemos un tema. Claro. La gente en sistemas piensa los datos que les parecen razonables, cada área piensa los suyos, es donde aparece el licenciado, el que puede aportar, en mi caso, desde la consultoría externa en general, si bueno, Ujú. pensemos, ordenémonos, reunámonos, discutamos el aporte de cada dato que podemos generar a la estrategia y pensemos estratégicamente ya anticipando objetivos y métricas que van a ser incorporadas como mediciones de multicausales y multiefectuales Ujú. para poder hacer una migración, que las dos cosas convivan, ¿no? El tablero de comando es el dato y hoy hay eh, como un crecimiento exponencial de generar datos porque tengo Porque tengo la información. capacidad. ¿Cómo? Porque tengo la capacidad nada más. Y Claro. muchas veces queda como en una suerte de juego, una cuestión lúdica, ¿sí? O de onanismo profesional, si querés decir. Tengo el dato, tengo el indicador, aunque después no se le dé utilidad. Ahora, justamente yo lo apuntaba para esto último que estabas planteando vos, ¿no? La opción de uno como licenciado en administración puede ser convocado por una organización que no tenga una gran estructura de planificación, una pyme, ¿sí? Pero que sí está muy concentrado, muy desde el instinto, desde la experiencia por ahí de los dueños, de los fundadores, ¿no? De esa pyme, en donde la estrategia más o menos ya la tienen masticada, ¿no? Y ahí nos piden el apoyo para poder armarles los cuadros de mando. Entonces, hay cierta información que una pyme medianamente formal tiene, que es para la parte de información económico-financiera tenemos la data, para la parte de procesos muchas veces también. Ahora nos están quedando flojas dos patas, ¿no? La Claro, parte de clientes y la parte de crecimiento y aprendizaje. las más difíciles. Exacto. Justamente cuando estamos en talleres sobre esto, que dice, mirá, bueno, ¿y cómo se arma un cuadro de mando? Mira, un cuadro de mando es la medición de la estrategia, o sea que cada organización tiene su propio cuadro de mando, su propio indicador. Tiene que poder encontrar qué presupuesto tiene para poder generar información este, sobre, obviamente, el cliente y obviamente sobre las capacidades que necesita Ujú. para ver, bueno, hasta dónde puede llegar, porque acá tenés restricciones presupuestarias. Por eso yo decía que eh, hay mucha información de sistemas transaccionales, operativos e internos, y gran parte de esto, Jorge, vos decís que tiene que ver con la formación y el aprendizaje del cliente que hacen a la construcción de información externa. Sí. Lo interno hay que estructurarlo, hacer buenos indicadores sabiendo qué es lo que quieres medir. La finanza tiene mucho escrito sobre esto, operaciones, y uno va a tomar datos de los especialistas de cada área, ¿no? Que no necesariamente es un profesional de económicas. El desafío más grande y el aporte ahí importante que tiene un licenciado es, como es más complejo y más caro a veces generar información externa, estratégica y referida al cliente, que en definitiva lo que hacemos nosotros tiene que aportarle valor al cliente. Es ver cómo genero esa información y cómo integro indicadores para poder medir eso. Ujú.
hablamos del cliente, hay muchas cosas que las vamos a poder hacer con data, información interna, algunas cosas de satisfacción al cliente, reclamos, datos de retención. Ahora, cuando queremos ver el mercado, hay que recurrir a información externa. Cuando vos que, ¿cómo, cómo hago una medición de satisfacción del cliente orientada a mi estrategia? Por ejemplo, con encuestas de satisfacción, eh, o trabajando Mystery Shopper, Sí, sí. transmitir al cliente qué aporte le puede generar, cómo se estructura, diseñando un proceso que me pueda aportar a un indicador. Un indicador va a ser bastante, pero pensando en eso, Sí, cuando uno sí. hace una investigación de mercados, bueno, a ver, eh, nosotros estamos haciendo una en el Consejo de Provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con poder entender desde las múltiples perspectivas de actores involucrados qué le está pasando ya al profesional, ¿no? De ciencias económicas al estudiante. Bueno, pero pensar de entrada esa medición, porque una investigación de mercado es cara, pero no tan cara como se cree, También. cómo hacer un análisis global para obtener qué datos, que no sea la consultora que me vende investigación de mercado la que diga, te vendo esto, sino que vos le puedes aportar a tu cliente qué datos van a ser claves de esa investigación para poder nutrir tu estrategia. Y va a ser de cada organización algo diferente, ¿no? Porque va a tener que ver con su proyecto. Sí, Y sí. eso es algo más complejo y más caro de adquirir o más esporádico. Y ahí sí nosotros tenemos valor agregado para generar. Exacto, y que se logre comprender también que muchas veces los indicadores tenemos que considerarlos en comparación con algún otro patrón, ¿no? Porque uno es alto, bajo, gordo, flaco, lindo, feo, en comparación a quién, o a quiénes, o a qué grupo. Y eso es importante también para destacarlo. Tengo a los mejores del mercado. ¿Y cómo sabes que tenés a los mejores del mercado? ¿Cómo mis clientes están recontra satisfechos? ¿Por qué? Porque me recompran. ¿Y cómo sabes cuántos clientes hay afuera como para saber que estás haciendo las cosas según lo que es de preferencia en el mercado, ¿no? Por ejemplo, ¿Qué le pasa al que no te compra? exacto. ¿A quién le compra o no compra? Uno compra, o Lo no que compra. decimos Nosotros siempre, lo ¿viste? vemos, Cuando vemos, cuando hacemos un análisis de un producto, ¿no? Es cuál es el uso que se le da a ese producto. Yo estoy haciendo un shampoo. Ah, mirad cómo me compran el shampoo, fenomenal. Pero la gente lo usa para lavar el perro o para lavar la vereda, ¿entendés? Y no es el uso con el cual fue diseñado, el uso que teníamos pensado, ¿no? Para el producto. Sin embargo, estamos vendiendo mucho. Lo usan para limpiar la vereda. claro, y saber eso, y fundamentalmente saber si te interesa saber eso. Obvio. Porque de vuelta volvemos a lo mismo, ¿no? Hoy estamos en una explosión de la gestión de datos, entonces todo el mundo dice, bueno, el profesional de económicas, en todas sus versiones en este Sí, sí, caso, sí. economistas, contadores, licenciados en administración, actuarios y las profesiones nuevas que van apareciendo vinculadas, tienen grandes capacidades para gestionar datos. ¿Por qué? Porque manejamos herramientas estadísticas, matemáticas, software, y tenemos un pensamiento estructurado, lógico, que nos facilita el pensar datos. Ujú. El cuadro de mando integral requiere gente que pueda pensar datos, pero hay un paso más, que es que pueda pensar en qué datos y para qué. Y después, obviamente, apoyarse en disciplinas que te aporten herramientas para poder hacer esa métrica, ¿no? Ujú. Que podemos hacer en muchos casos nosotros mismos. Yo, por mi ejercicio profesional y la posición actual que tengo, estoy mucho más cerca de colaborar en el diseño de un sistema de gestión que permita generar métricas para la medición y la construcción de indicadores que midan cuestiones estratégicas que de la gestión operativa, de la cual ya estoy alejado por cuestión de las funciones que ocupo. Ujú. Me apoyo en gente que trabaja en la métrica, en el dato en sí mismo, en el Power BI y lo que sea, Ujú. pero el aporte de la mirada global, tanto en funciones internas como consultor, es el fuerte que yo puedo dar por mi formación y por esta mirada global que tenemos los licenciados, y nos resulta mucho más fácil llegar a ese lugar, porque es Claro. la mirada que tenemos del principio. Por eso yo arranqué hablando de
la complejidad organizacional, ¿no? Nosotros ahí podemos bajarle a los diferentes expertos en cosas. Bueno, está bien, vos tenés todo esto que me decís que podés medir. O la gente de sistemas, ¿no? Que te trae, no, estamos con este sistema, tengo toda esta información. Bueno, está bien. Estructurame estos datos que puedan estar en un monitoreo permanente, Ujú. tiempo real o lo más parecido que sea. Cuando es una investigación de mercado no hay tiempo real, hay No, mediciones periódicas. Pero bueno, yo necesito esto para la reunión de directores, para la reunión de gerentes, para la reunión del área de recursos humanos, de operaciones. Y ahí nosotros nos corremos un poco de la competencia que tenemos y que es fundamental, que es de manejar información estadística, y nos paramos en la otra competencia que tenemos, que es el manejo de complejidad, capacidad de resolver problemas y sobre todo la capacidad de pensamiento complejo, pensamiento de largo plazo, de la capacidad de innovación en todas competencias que son centrales para alinear esto con un rumbo, ¿no? Si no, como decías vos, estamos tirando datos y sí, bueno, se viene gente que trabaja en minería de datos y trae miles de indicadores. ujú. Cristiana se pierde y al final no sabe qué le sirve Correcto, porque va a tener indicadores contradictorios. exacto. Sí, ahí creo que es un desafío, ¿no? Sí, También. así es, señor. Y no solamente eso, sino que me acabas de... Viste, cuando vas carburando, ¿no? En este tipo de charlas. Recién cuando decías, ¿no? Que estás más cerca ahora del poder colaborar con indicadores de gestión estratégica más que de cuestiones operativas, ¿no? Y digo, y ahí Mm. hay uno de los valores que tenemos también los licenciados en administración, que es que al tener una visión más global, más holística, podemos caer en el pedido de auxilio o de apoyo o de trabajo específico en distintas áreas, sistemas, gente contable, economistas, lo que fuere, no importa, y revalorizar otra de las cuestiones que tenemos los profesionales en general y puntualmente el licenciado en administración, ¿no? El licenciado en administración, cuando sale de lo concreto del análisis bien operativo, que somos buenos, tenés que explotar mucho lo que es esa capacidad de abstracción y de poder vincular cosas del no sé exactamente qué, porque es así, estamos hablando de un futuro que es incierto, ¿no? Cuando es incertidumbre. Estamos hablando de un no sé exactamente qué y cómo nos puede llegar a afectar y qué es lo que podemos llegar a necesitar para saber qué rumbo estamos tomando, ¿no? Sí, nosotros, como decía Pedro Pavesi, ¿no? Nosotros gestionamos mundos rebeldes, frase vieja pero presente, Sí, y sí. hoy estamos hablando de multiversos, ¿no? Y nosotros estamos parados sabiendo que tenemos un futuro que cada vez tenemos menos capacidad de anticipar en esto de las organizaciones exponenciales, ¿no? Y tenemos grandes capacidades para por lo menos sentirnos cómodos sabiendo que la palabra incertidumbre no nos tiene que dar temor y que es Ujú. muy probable que los planes que hagamos no terminen sucediendo como nosotros pensamos, pero tenemos la capacidad de entender como que esto es parte de nuestra naturaleza, perdiendo el temor a equivocarse y tratar de conectar el presente con ese futuro. Nosotros cuando hacemos gestión decimos que estamos haciendo un canje equitativo entre presente y futuro todo el tiempo, ¿no? Sí. Y en ese canje equitativo creo que tenemos valores para poder equilibrarlo y comprenderlo, pero también valoramos mucho, y creo que es una cosa central en nuestra profesión, valoramos el aporte de otras disciplinas. 100%. Por esto, cuando nosotros discutimos, a diferencia de discusiones que hay en otros ámbitos en el marco normativo, yo soy miembro de la Comisión Nacional de Administración, de la que tenés una gran participación vos, y ahí se discute más eh, la mirada profesional, más global y genérica, ¿no? En la que Ujú. también se está discutiendo lo de mando. Cuando bajamos al ámbito normativo, que es puntualmente Senadmin, eh, que cada profesión tiene y en otros colegios sus ámbitos de discusión, la discusión que se da con los licenciados en administración generalmente no es desde la competencia exclusiva únicamente, ¿no? Exacto. Nosotros no, cuando pensamos plan de negocios, no dijimos, el plan de negocios es una competencia del licenciado en administración porque nosotros podemos hacer todo. No, nosotros tenemos la incumbencia del plan de negocios porque somos las personas con la formación integral para poder conducir un proceso integrado de manera multidisciplinaria con actores diversos
que nos Ujú, aporten información, estructurarlos y generar ese diálogo productivo en un círculo virtuoso, ¿no? Eh, y en el cuadro de mando lo mismo. Nosotros somos un actor que tiene la capacidad de agrupar todas estas visiones que están en un plan de negocios en un cuadro que mida esto, ujú. pero entender el aporte de otras disciplinas, de económicas o no, porque vamos a tener en muchos casos que los indicadores que nos interesen monitorear externos sean demográficos, yo qué sé, Sí. del proyecto. Nosotros valoramos esas capacidades, sabemos que hemos sido buenos en una época para ser el que produce información operativa de un área. Cuando estamos liderando, trabajando en estas articulaciones desde una mirada más estratégica, sabemos el valor y los condicionantes que tiene la persona que trabaja en el área operativa generando información. Ujú, Y también cuando estamos en el área operativa generando información, cosas que otras profesiones no tienen, por formación nosotros tenemos referencia de cuál es el valor estratégico agregado que le puedo dar lo que yo hago al que está en esa posición. Otras profesiones no tienen esto porque están formadas para el hacer específico de su área, ¿no? Entonces, el que es un profesional que está en un área de prestación médica en un hospital, ujú. digo, el que está gestionando eso, ¿no? Cómo Sí, sí, sí. cómo la construcción de información eh, de consumo de insumos por parte de los actores médicos o de los auxiliares es útil para la decisión estratégica. No lo tiene claro. Ya se dedica a lo suyo Sí, y sí, piensa así en lo es. suyo. Nosotros pensamos todo el tiempo en todo esto, porque tiene que ver, así como tenemos algunos otros costados más flacos en términos formativos, eh, lo importante es hacer foco en estas competencias, ¿no? Que me parece que son las competencias blandas esenciales, que creo que cada vez van a ser más valoradas por el mercado, ¿no? Ujú. Eh, ahí tenemos mucho que aportar y bueno, y desde Senadmin es encontrar ámbitos en que podamos generar normativa en el que haya una competencia exclusiva, alguna competencia compartida y generar algún tipo de norma que permita ordenar y facilitar. Y bueno, en el caso de un cuadro de mando, bueno, ¿cómo hago para que esto pueda ser certificado y una organización se quede tranquila de que atrás de su tablero de gestión, ¿no? Estratégico hay una arquitectura razonable, definida, y en este caso podría ser certificada por un profesional competente matriculado en algún colegio, ¿no? Y creo que no es fácil, porque nuestra profesión es más difícil de normatizar, por esto que Sí, yo tal cual. planteaba ahí al principio, la complejidad, ¿no? Que nos movemos en una relación lógica entre extremos, y bueno, normalización y flexibilidad es un par dialógico complejo, entonces tenemos que encontrar lugares en donde alguna normalización facilite y aporte, ¿no? Y que Per- aporte el posicionamiento del licenciado. Perfecto. Ahora, desde un punto de vista de las competencias de recursos humanos, ¿no? De las habilidades, conocimientos, actitudes que pueda tener alguien. Un licenciado en administración, ¿qué competencias tiene que tener para poder dedicarse a, por ejemplo, la confección de cuadros de mando? Bueno, creo que primero eh, va a tener que tener una clara capacidad de integración, ¿no? Ujú, Este, eh, como estamos pensando en la gestión de futuros, la tolerancia a la ambigüedad y la frustración creo que son elementos centrales. ujú. Es la capacidad de orientación al objetivo, ¿no? En esto del pensamiento integral creo que va a ser fundamental. Y creo que es una competencia fundamental y esencial, dos, a desarrollar, que son la comunicación efectiva y asertiva, Sí. porque son procesos participativos, con los cuales yo tengo que poder comunicarme con todos los actores y poder transmitir, digamos, sería algo así como el actor radial que permite conectar áreas, este, que es la capacidad de comunicarse en ese sentido y de poder trabajar como un actor que intercede entre equipos, ¿no? La capacidad de trabajar en equipo va a ser central. Y si está en el rol de también pensar los indicadores, porque podría ser que sí o que no, porque una cosa es trabajar la Exacto. arquitectura y otra cosa los indicadores, ahí la capacidad de creatividad e innovación son centrales, porque muchas veces lo difícil es encontrar una manera de medir objetivos que piramiden a estrategias
cuando son cosas poco convencionales, ¿no? Ujú. Saliendo de la cosa obvia de los libros, hay cosas que ya están escritas, que cómo se miden determinados elementos, hasta en recursos Sí, humanos hay sí, un sí, sí. libro de Jack Pence, cientos de indicadores de recursos humanos. Pues hay que ver si tenés información para construirlo, pero cuando vos estás viendo cosas concretas, como yo te decía, bueno, ¿cómo mido si me estoy acercando a esta construcción de largo plazo de generar, formar recursos en las inferiores del club? Ujú. Bueno, ahí capacidad de creatividad e innovación creo que son centrales para interpretar que nuestro rol se mueve en un contexto de complejidad, ¿no? Y otra cosa que me parece central, porque vamos a articular con muchas profesiones, depende de la dimensión de la empresa, ¿no? Eh, es poder hacer un esfuerzo para comprender la racionalidad de los otros actores. Bien. Eso es poder comprender cuál es el esquema de pensamiento de otras profesiones, ¿no? Ujú. Si no logramos hacer eso, es muy difícil comunicarse, porque Exacto. pensamos desde nuestra forma de pensar, ¿no? En nuestro propio esquema de formación y vos articulás con gente que la ve distinto, psicólogos, sociólogos, ingenieros, arquitectos, depende del rubro en el que Abogados. estés, abogados, médicos, o sea, Sí, sí, y sí. cada de los tipos es distinta, la ven de otro lado, no entienden lo que vos decís. Entonces el esfuerzo de entender lo que ellos piensan para traducir tus ideas a su propia racionalidad es central. Y eso tiene mucho que ver con la empatía. Sí, así es. De hecho, vos sabés que uno de mis primeros trabajos profesionales fue justamente funcionar como articulador entre dos equipos que no se entendían, de gente con ECROS o como lo quieran llamar, con distintos backgrounds, que estaban hablando en cierto punto de lo mismo y no se entendían y Mm, se generaban muchísimos conflictos por no entenderse. ¿Sí? No por claro. lo que estaban discutiendo en sí, sino por no entenderse. ¿Sí? Sí, sí, es central. Bueno, ahí tenés esto que decíamos, los miembros de una organización no todos están pensando en lo mismo, los objetivos no son totalmente compartidos, tenés tribus, microculturas, Ujú. digamos, que formas de ver o tienen objetivos que son consistentes o no con los objetivos organizacionales. Y ahí poder traducir para que el diálogo se produzca es central, Sí, porque sí, 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 sí. tiene que ver incluso con el tema de las métricas, ¿no? Que hay otra competencia importante que es la competencia de gestión cultural, ¿no? Requerimos trabajar con actores con racionalidades propias, Ujú. la cultura de la medición, que eso es un tema. Venimos de un país en el que hay una tendencia histórica a que la medición se ha hecho para castigar, ¿no? Para premios y castigos. Y nosotros pensamos la medición como la construcción de mejores decisiones. Lo que uno después dice, ¿no? Yo cuando trabajo, entre otras cosas, soy profesor de los recursos humanos y trabajo en el área, me dice, mirá, vos vas a hacer una medición de clima organizacional porque lo tenés ahí entre que vino alguien y te vendió la medición de clima, ¿no? Bueno, a ver, eh, ¿pensás hacer algo con los resultados porque hay una estrategia al respecto para que lo midas? Porque si no es peor, ¿eh? Mirá, cuando le Claro, preguntás a obvio, la obvio. gente, ah, Sí, 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 generás sí. expectativas. Entonces ahí lo nuestro de entender todas estas complejidades y trabajar antes de trabajar un cuadro de mando, tiene que trabajar culturalmente para que esto sea positivo, si no es un problema. Van a estar Bien. escondiendo información, guardando indicadores que no dieron bien, Qué buen punto ese, porque dando datos. realmente es una de las cosas más difíciles de trabajar, ¿no? El que la gente comprenda, la gente no me refiero simplemente al operativo, ¿no? La gente en general, todos en la organización, comprendan que no son medios de un elemento para poder premiar o castigar a alguien, sino que es algo para gestionar. Y hubo algo que no quiero que pase desapercibido de lo que dijiste recién, ¿no? Tanto como tenemos el cliché de decir no se puede gestionar lo que no se conoce, lo que no se mide, ¿sí? También hay otra Mm. cuestión que es, si vos lo estás midiendo, algo tenés que hacer con esa información, que es la contracara, porque si no, termina siendo en un ¿para qué se hacen los indicadores si después no se toma ninguna medida? Si, bueno, sabemos que esto nos está dando mal y no se hace nada y genera
un clima de desgano o de despreocupación por el trabajo en general muchas veces, dependiendo de qué se trate, ¿no? O sea, Por eso el camino es inverso, ¿no? Lo que tracciona todo es la estrategia que vos ya tenés pensada de antes, sí, y sí, eso tiene que conducir al indicador, porque, a ver, peor de lo que vos decís, Jorge, es, a ver, si vos medís, cuando vos medís, sobre todo cuando medís algo que requiere acciones concretas, por eso decía el tema de la encuesta de clima, ¿no? sí, sí, Cuando vos medís generás expectativas. tenés una responsabilidad. ¿No? Si vos medís desempeño, será porque en tu estrategia tenés la idea de mejorar capacidades, premiar resultados y compensar de alguna manera esto y mejorar a la gente. Entonces, si vos haces una evaluación de desempeño, tiene que haber un plan de acción final al final de la evaluación de desempeño. Ujú, Y ese plan de acción tiene que ver cómo mejoro, cómo mejoramos entre todos a esta persona en la gestión humana, ¿no? ¿Cómo hago para mejorar lo que hace? ¿Qué va a hacer la organización al respecto? Porque la persona, cuando ve que hay evaluación de desempeño, imagina que esto va a generar acciones concretas. Y si no genera nada, es peor, claro. porque Sí, sí, es sí, sí. como que estás esperando a ver ahí, bueno, estamos trabajando en esto, ¿y qué pasa? No, mira, ¿sabes qué? Acá no somos todos iguales, hay gente que no trabaja bien, que no tiene compromiso. Ujú, Y antes de que hagan la evaluación de desempeño, eso quedaba así como una opinión de todo lo que decimos, mirá, aquel no trabaja. Una vez que existe la evaluación de desempeño, todos sabemos que quedó registrado que ese no trabaja. Entonces ahora es peor, porque ahora yo sé que todos saben que ese no trabaja y no hacen nada, entonces bueno, no ojo, trabajo porque yo. también si hubo algún compromiso de parte de los superiores de ser fieles a la realidad y no por una cuestión de si me cae bien o me cae mal al momento de evaluar el desempeño. Claro. Claro, por eso es hasta abajo y hacia arriba también, para Sí, que sí, 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 sí. los directivos entiendan que esto, que trabajar con información, gestión basada en la evidencia, moviliza un montón de cosas, ¿no? Ujú, Igual, de este diálogo que nosotros podemos tener naturalmente, es por las competencias y las capacidades de nuestra propia formación. Si vos estuvieras teniendo este diálogo sobre eh, cuadros de mando y gestión de información con otros actores, eh, no pasaría por acá el debate, sin ujú. hacer nombre de Sí, profesiones sí, para no sí, sí, entrar. sí, sí. Pensé exactamente lo mismo, no, no mencionemos a nadie. Por fuera de, no, incluso por fuera de las económicas, ¿no? Sí, De sí. otras disciplinas que No, no, trabajan no, yo esto, pensaba por afuera de las económicas igual, ¿eh? el diálogo no vendría por acá. Sí. Estaríamos hablando de la tecnología, de la obtención del dato, del cálculo estadístico, de las dispersiones, vendríamos por ahí, de la exactitud, de la métrica. Ujú. Y nosotros nos corremos, podemos hacer eso, pero tenemos la capacidad de corrernos de ahí Sí, hacia sí. una cuestión más holística, que fue una palabra que me gustó que usaste al principio, donde Mm. tenemos naturalmente esta posición. Bien. Eh, Ahora te hago una pregunta. Vos mencionaste que tanto por motivo de tus funciones dentro de organizaciones como haciendo consultoría, vos trabajás con la construcción de tableros de comando, ¿sí? O tableros de sí. control. Contanos un poquito, bien en lo concreto, somos todos licenciados en administración, seguramente haya algún colega de alguna otra profesión que nos esté viendo en este momento. ¿Cuáles son, sabiendo, o sea, digo, que no es básico básico, ¿no? La respuesta, digo, ¿cuáles son los pros de tener implementado un tablero de control? Mira, tiene que ver con el monitoreo del rumbo, ¿no? Y esto en Argentina tiene muchísimo valor. Por algunos rubros en los que me ha tocado trabajar, en épocas de bonanza, todos sabemos que hay épocas, contextos en los cuales algunos sectores generan muchos resultados, ganancias crecen, etcétera, de manera bastante amplia, ¿no? En época de bonanza está todo fantástico, Ujú, porque todos crecen. Lo que yo he visto, ya desde mis inicios en trabajar, yo trabajo externo desde hace muchísimos años, no me llevo bien con la relación de dependencia. eh, no sé, si vos no tenés un adecuado manejo de información integrado
o no totalmente integrado, porque no es que uno trabaje y siempre arma un cuadro de mando integral de todo, no, pero tenés la mirada del cuadro de mando y por ahí lográs que la empresa lo aplique a dos o tres ideas, dos o tres procesos. Ujú. No todo es, generalmente cuando uno hace consultoría siempre va buscando pequeños avances que logren Exacto. hitos y de poco, y si llegás a la arquitectura, fantástico, ¿no? Uno lo que ve es que vos puedes tener señales anticipadas de cuál va a ser cuál está siendo tu performance. Porque el modelo clásico financiero de la rentabilidad, lo que te dice es cómo te fue. Y nosotros lo que estamos tratando es de decir otra cosa, es decir, cómo me está yendo Ujú. y cómo creo que lo que hago hoy está ayudando a que la rentabilidad de corto, de mediano o el valor de la empresa, ponerle de largo plazo, crezca, cómo me está yendo respecto de que me encuentre, que tengo recursos en el club para poder armar un equipo y formar talento y tener talento. Estoy Ujú. anticipando con esto de los inductores de comportamiento que hablamos del cuadro de mando, decir, bueno, estoy metiendo información que me pueda dar alguna noción mayor de lo que va a pasar después, como decía Pedro Pavesi, lo reitero, ex titular de Teoría de las Decisiones de la UBA, Ujú. la máxima aspiración de un decisor es acotar el grado de incertidumbre, ¿no? Mucho más no podemos hacer nosotros. Nosotros aportamos metodología y ahí creo que hay un valor importante que es poder darse cuenta a tiempo de algunas cosas. A veces para sostenerlo, a veces para cambiarlo un poquito, para torcer el rumbo en la metodología de escenarios para pasar en un umbral en el que vos decís, bueno, acá tengo un hito que si pasa esto yo me corro, y vas monitoreando cosas de manera un poco más anticipada. Ujú. Eh, si no, la satisfacción del cliente, viste, cuando ya encontrás que está todo mal, ya llegaste tarde. O es mucho mejor encontrar elementos que te permitan ver el desgranamiento de clientes, por ejemplo, o ver, como decías vos, anticipadamente qué le pasa al que no es cliente. Yo recuerdo una conferencia que estaba dando hace unos cuantos años, bastante, sobre estrategias digitales, ¿no? Ujú. Uno de los que estaba, un empresario que estaba, me dice, pero Ale, lo que vos decís está todo bien, pero mis clientes no compran por internet. Me decía, bueno, pero vos vendés por internet. No, bueno, los clientes a vos no te compran por Claro. internet. Entonces, a ver, ¿qué pasa con el resto de los clientes que no te compran? O de tus clientes. Capaz que tus clientes compran por internet Pero y no no te vos porque compran. no tenés los canales correspondientes. Y vos decís, ¿vos vas a vender por internet? No lo sé. Yo le decía, yo te diría que sí, porque te vas a quedar sin negocio quizá. O no, por ahí vas a un nicho de compra presencial. Pero lo mínimo que tenés que hacer es tratar de generar información para saber si esa gente compra por internet y por qué. Ujú. ¿Para qué? Para ver si es gente que está fidelizada con tu modelo de negocio que se te puede llegar a ir. Y eso es antes. Claro. En un modelo clásico vos esperarías a que se vaya y que la Bueno, rentabilidad cayó. una de las cosas que planteamos siempre en el seno de la comisión es ese. En general, no siempre, el trabajo de los contadores es de un momento para atrás y el Claro, trabajo de los licenciados en administración no siempre es de un momento para adelante. para adelante, claro. Sí, sí. Nosotros, como decía la frase de Drucker, no nos importan las decisiones de mañana, pero sí nos importa el impacto futuro de lo que hago hoy. Exacto. Esa proyección la hacemos. Entonces, el sistema contable sirve un montón. El sistema contable Sí, sí, sirve un sí. montón. ¿Está toda la información ahí? No, porque esto no te lo dice el sistema contable, el sistema de gestión interno. Esto requiere, ahora, podés estar haciendo indicadores externos de todo tipo de cosas, una pyme. Y la verdad que no, por una cuestión de presupuesto. Entonces hay que hacer foco en qué te interesa saber. Ujú. Generarlo el dato. Entonces, ¿cómo hago yo para generar el dato de qué hábitos de consumo tienen los que hoy son mis clientes? Bueno, seguramente vas a tener que recurrir a alguna especialista en investigación de mercados para diseñar un proceso que tenga información cualitativa que te permita determinar formas de pensar de tus clientes, grupos Ujú. focales, por ejemplo, que de ahí puedas emerger y generar
una encuesta que cuantifique eso para hacerlo a través de alguna metodología interna, con alguna consultora de investigación de mercado. Ahora, la consultora de investigación de mercado no es la que te va a decir a vos que necesitas este indicador. Exacto. La que hace investigación de mercado, que yo he trabajado en medición bastante tiempo, te va a vender el producto que tiene, que te hace Sí, la sí. encuesta, que te hace el vocal, que te hace una encuesta de profundidad, te va a vender el producto que tiene. El que tiene que. Ahora, la pyme no tiene tanto presupuesto, porque puede medir alguna cosa concreta. Bueno, hay que tener muy claro cuál de estas. ¿Y es un cuadro de mando completo? No. Estás metido en alguna perspectiva, pero alineado con la estrategia, por lo menos, Sí, sí. ¿no? Bueno, Entonces, y otra de las cosas que dijiste hace un rato que me pareció súper interesante, a ver, hay mucha inquietud dentro de nuestros matriculados, dentro de los colegas que tenemos, respecto al trabajo independiente, ¿no? sí. Y vos diste en la clave que en algo con lo que coincido plenamente, que es, hola, ¿qué tal? Te voy a vender la implementación de un tablero de comando integral. No, no, no funciona así, sino que es de a poquitito, te vendo cuál es el proyecto y vamos implementando de a poquitito, vas viendo cuáles son los beneficios que vas teniendo a partir de esto y podés ir profundizando o no en un proyecto más grande, ¿no? Claro, vos podés ser claramente un consultor con mucha trayectoria, experto en cuadro de mando integral. Y en ese caso, seguramente, profesionales como nosotros, ya bueno, tengo que hacer un cuadro de mando muy grande en una empresa y bueno, vos mismo vas a ir a una consultora experta que ya tiene desarrollo de software específico y Sí, demás. sí, sí. El resto de los profesionales que hacemos asesoramiento en consultoría o asesoramiento, ¿no? Consultoría permanente, lo hacemos en trabajo directivo, en toma de decisiones, en una cuestión más global. Entonces, el cuadro de mando es una parte más de un proceso más largo, ¿no? Exacto. Cual uno va agregando y, como dije, no es que vos haces, bueno, primero el plan estratégico, al final el cuadro de mando, no, uno va generando necesidades en el cliente, va mostrando cosas que le pueden servir, va tratando de juntar extremos y generar pequeños hitos. Este, y ahí hay un trabajo que es generar una perspectiva en el cliente de valor de algunas herramientas. Ujú. El problema que tenemos sobre todo con la pyme es que no sabe que existen. Exacto. Entonces, Bueno, la necesidad está de saber cosas, ¿no? Pero es como en recursos humanos que cuando uno habla con gestión humana, no, bueno, pero eso es imposible saber cómo va a ser la persona, ¿no? Hay metodologías, hay profesionales de administración, hay profesionales de recursos humanos, hay profesionales de psicología, antropología, hay mil cosas de las que sí, vos sí, te sí, puedes sí, sí. nutrir. Hay igual. Ahora, el cliente no tiene esta idea. O mismo cuando vos trabajás desde adentro, ¿no? Ujú. Es, vos estás en una empresa, bueno, la forma de revalorizar tu trabajo es instalar una necesidad, mostrar que se puede resolver y después vos mismo como referente interno de una empresa, acercar al asesoramiento externo también. Sí. Y cuando vos sos externo, no vengo desde afuera a contar cómo se resuelven las cosas, vengo a apoyarme en la estructura interna para mejorar. Ujú. Y entonces estamos en la administración, digamos, vos dijiste contar, bueno, la empresa sabe que tiene que hacer un balance, punto, un Es un dato. requisito legal, a ver, claro. Y tiene que pagar los impuestos porque se tiene que pagar, o sea, es más sencillo. Eh, bueno, el profesional de contador también tiene el desafío de cómo despertar necesidades, ¿no? En su oferta. Ujú. eh, y nosotros estamos en lo mismo, en un mundo tan dinámico, tan cambiante, hay cosas que antes agregaban valor para las empresas, ya sea como gerente o como consultor, que ya no agregan valor, que en esto de pensar el futuro del trabajo, que es otro tema para charlar maravilloso, eh, no van a generar valor, entonces uno tiene que estar pensando en qué puede generar valor a futuro. Bueno, acá tenemos un tema central. Antes el problema era cómo generar información. Sí. Ahora el problema no es ese. El problema es qué información uso para tomar decisiones. Hay demasiada, ¿no?
Y, como hay tanta información, la empresa se mete demasiado en lo interno, ¿viste? Y yo lo veo desde la colegiación profesional, el ámbito en el que estoy, ¿no? Y uno tiene que estar, hoy tendríamos todos que estar trabajando con metodologías de investigación, nosotros estamos trabajando en una, Ujú. para ver qué le pasa a toda esa gente que no, por qué razón los profesionales de las diferentes disciplinas ven o no ven valor en, en la matrícula, ¿no? De profesional que sea. Sí, sí, Cuando vos tenés profesiones que no tienen colegio, están todas peleando por tenerlo. ¿Pero quiénes? Los profesionales. claro. Los profesionales están peleando por tener un colegio que defiende incumbencias, a servicios, lo que sea. Y los que tienen se empiezan a despegar un poco. ¿Y qué le pasa a los jóvenes? Bueno, uno tiene que estar, ¿qué información genero? Ujú. Porque hay datos internos, el colegio de Cava, el de Tucumán, el de Buenos Aires, información interna de lo que le pasa a ese matriculado que tenés, como diría un cliente tucumano amigo, va a ser dulce. Sí, sí. A veces hay un montón de información, otra que hay que tratar de generar, y que si estás todo el día mirando tus propios datos internos, viste, te estás mordiendo la cola, y hoy eso es un desafío, porque hay mucha. Cualquier área que te quiera matar una reunión con datos, te llena de datos. Ujú. Están ahí. Y se construyen fácil, y hoy se los preguntan a una inteligencia artificial. Sí, 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 a ver, Pero ¿qué dato no te lo dice una inteligencia no, artificial? por eso, ojo, ojo, ojo. Y ahí es importante separar, ¿no? De lo que son datos de lo que es información, que básicamente es qué datos son útiles, que llegan apropiadamente en tiempo y forma, que me agregan valor, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, la información tiene como mérito el objeto por el cual se genera. La utilidad, ¿sí? Utilidad. Y ahí es donde hoy hay, a mí mismo como directivo en algunos lugares y asesor, y me llenan de información. Vos mirás y decís, mirá, todo esto que está acá no me sirve nada. Todo hermoso. Como dijiste vos, onanismo intelectual. Sí. Te Un gustó la tablero frase, así ¿eh? Te gustó la frase. de no, sí, sí. Mirá lo que la usa un amigo, colega, que trabaja en el sector financiero. Nada, mirá, te muestro todo esto. Sí, mirá, de todo esto que está acá, te pido que en vez de traerme esto todos los meses, toda la semana me traiga estos 4 datos que son los que yo miro, porque lo otro me marea, Sí, o sí, sí. inconducente, o miralo vos, Claro, son tirame tus una datos, alerta en caso de que haya algo tal cual. claro, que me pueda servir a mí, y si no tiene claro esa persona que está ahí, por eso yo planteo la competencia de comunicación, si esa persona está ahí y no tiene claro qué es lo que sirve para monitorear el negocio, con lo cual tiene que tener claro el rumbo, Ujú. no me va a poder ayudar, me va a venir con todas las planillas. Yo trabajo en un contexto en el que hay siempre muchos profesionales de económicas, ingenieros, y les encantan los datos. Sí. Me encantan datos gráficos, ¿viste? Y vos decís, pero mirá, todo fantástico, pero todo esto a mí con 2 indicadores me alcanzaba. Los dos primeros, el resto, organismo intelectual o muy pertinente para toma de decisiones de tu área funcional, en la que vas a tener un tablero de comando Sí. interno de tu área. O justificación de puesto. O justificación de puestos, sí, porque yo, No, mira vamos, todos los. hablemos claro, hablemos claro. Sí, el consultor también a veces hace todo eso para mostrar, mirá todos los datos que Sí, traje mira atrás. todo lo que laburo. La tenemos más difícil ahora porque yo cuando me recibí, me acuerdo vos, con un buen dominio de Excel, planillas dinámicas y gráficos, Ajá. hacías maravillas. Hoy es más difícil vender eso porque está más automatizado. Sí, Hoy vale mucho más exacto. la capacidad de pensar. Sí, sí, Eso es. sí, sí, Pero así bueno, es. ahí, de vuelta, el desafío es que el cliente no sabe que existe, con lo cual no tiene necesidad de comprarlo. Sí, señor. El desafío del que quiera ser independiente es poder encontrar maneras de vender esto en una pyme como asesor externo, ¿no? Ujú. Articulando profesionales, este, generando pequeñas cositas. La verdad es que eh, como enlatados profesionales no vamos a poder subsistir. Nosotros tenemos que poder encontrar una manera adecuada para no ser un commodity, ¿no? Exacto. No ser una producción commodity. A ver, seguramente a vos te ha pasado lo mismo, lo he hablado con muchos amigos que tenemos en común, me ha pasado a mí.
uno como licenciado en administración la tiene más difícil que el contador, arrancar y poner el pie en una empresa por esta cuestión de que el contador es un requisito legal. Vos tenés que presentar balanzas, ¿sí? Tenés que pagar impuestos si querés pagar lo que te corresponde, ¿sí? Ahora, el licenciado en administración es como, mucha gente no sabe ni que existe, ni saben para qué, etcétera, etcétera. Ahora, en el momento que vos llegaste y empiezan a ver tu valor, terminás convirtiéndote vos en el profesional de confianza. El tipo Claro, al que lo tienen ahí para la consulta y para la toma de decisiones. Al tipo que le dicen, vení que tenemos que ir a tal ministerio, necesito que me haga la pata. Porque sienten que muchas veces en las organizaciones o la falta de profesionalidad de las estructuras o lo que fuere, hacen que se sientan como expuestos, ¿no? En cierto tipo de situaciones. Entonces, ese valor profesional que es el de tenemos idea de cómo funciona una empresa, sabemos apoyarnos en múltiples disciplinas, entendemos de estrategia y qué es lo que se tiene que hacer, conocemos un montón de herramientas que por ahí el empresario pyme no conoce, ¿sí? Y tenemos una espalda profesional, un respaldo de toda la preparación y de la experiencia que podemos llegar a tener, que es un diferencial muy, muy grande, ¿no? Y que no hayamos sido un requisito legal por el cual entramos, sino por una decisión también de los empresarios, es como un valor extra que tenemos, ¿o no? sí, claro. El- en una empresa con nosotros lo que va a encontrar es alguien que entiende el negocio y que está alineado al negocio y que nosotros lo que brindamos es formas para mejorar lo que el empresario y las diferentes áreas de la empresa piensan y quieren hacer. Como uno se apoya en la estructura interna, uno valora las trayectorias de todos los Ujú. actores, experiencia en el rubro, uno no va, no va a dar soluciones mágicas. Como algunas veces los clientes lo que dicen es que con el trabajo con nosotros le ponen nombre a cosas que ya sabían, Sí, pero las sistematizan. exacto. De lo Sí, sí. mismo, las sistematizan y encuentran sentido, descubren herramientas que por ahí no pensaron para hacer algo que estaban queriendo hacer, eh, descubriendo obviedades todo el tiempo, ¿no? Porque no tienen Ujú. formación. Y esto ya en el trabajo de todas las profesiones, porque vamos a encontrar empresas lideradas por profesionales siempre, muy normal, pero el profesional en su formación aprendió su disciplina, ¿no? Por eso el principal posgrado a nivel mundial es el MBA, Sí, tal cual, porque el que es profesional tal cual. va a buscar una gestión un poco más genérica y el que no lo es, los programas de formación ejecutiva, ¿no? Que te dan un poco de herramienta para salir de tu disciplina. Ujú. Nosotros aportamos desde ahí, con lo cual es más fácil que un cliente termine entendiendo que nosotros lo ayudamos porque tenemos la capacidad, Sí, siempre y cuando no se pare desde este lugar, ¿no? sí, sí. Soy un apoyo y valoro todo lo que existe. Exacto, y que uno es facilitador de buenas prácticas, no un mago que viene a sacarte y que vos, que no importa nada, quienes estaban, no sirven. Tal cual. No, y esto, bueno, esto tiene que ver con el análisis de la trama del poder, que es una parte, un plan estratégico, ¿no? No ser vivido, tener la habilidad de no ser vivido por las estructuras externas como una amenaza, sino como un colaborador. Sí. Vos vas a trabajar en investigación de mercado, para generar métricas de investigación de mercado para la perspectiva del cliente. Bueno, si hay un área de marketing de la empresa comercial, si vos no articulás bien estas lógicas de poder, las racionalidades y poder interactuar adecuadamente, es muy posible que el que esté ahí lo viva como que te estás metiendo en su trabajo y que lo estás exponiendo. Porque cuando uno trabaja gestión de información, se mete en todas las áreas. Si no pensás en esto de construcciones colectivas, por eso yo decía las racionalidades, Ujú. todos te van a vivir enemigo, todos, Sí, todas, y señor. es un problema. Entonces, ahí hay que entender que necesitamos que toda la empresa te vea como una solución y que te llame para que vos le hagas aporte. En la medida que las áreas encuentran que vos planteas cosas que son productivas como consultor, Ujú.
acá lo estamos viendo desde el cuadro de mando y de la gestión de la información, ¿no? La gestión de la información aporta porque muchos años se pensó en el licenciado como alguien que vendía humo. Sí, señor. Una responsabilidad nuestra es haber posicionado la profesión desde ahí también, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Por muchos actores profesionales y sobre todo los profesionales no profesionales que trabajan en temas. Cuando trabajamos con información, dejamos de vender humo. Como decía un profe mío, con el que compartí muchos años, que es como un colega en una cátedra en el MBA, Luis Van Morlegan, era el director de la maestría en recursos humanos de la UBA, Sí, sí, fue vicedecano también. vicedecano, Humberto sí. Luis Pérez Van Morlegan. Sí. Él me decía, el idioma de los negocios es el Excel, profesor de recursos humanos, ¿no? Le decía a los estudiantes siempre, el idioma de los negocios es el Excel. Hablando, obviamente, hace años y hablaría de otras tecnologías. Sí, sí, sí. No el, no el Word. Nosotros tenemos que, y ahí es donde el cuadro de mando es una herramienta que por eso es tan importante la gestión de la información. Nosotros tenemos que poder mostrar internamente, todo actor tiene que poder mostrar cómo su gestión impacta en resultados. Para el que está en el área comercial es fácil, vende. Para las otras áreas más blandas es más difícil alinear esto y poder mostrar al negocio. Entonces, si vos lo pensás, todas esas áreas a las cuales les resulta recursos humanos, en primer lugar, ¿no? Gestión Sí. humana. Les resulta muy complejo mostrar cómo, cuando está armando un plan de capacitación, de desarrollo, una medición de clima laboral, cómo eso contribuye al negocio para poder venderlo. Le cuesta muchísimo, tiene que poder mostrarlo porque si no logra alinear la estrategia funcional a la estrategia genérica, no puede vender sus ideas a los directivos, a los dueños, al directorio, Ujú. al... Desde ese lugar, naturalmente, esa persona no sabe que tu apoyo es central para ayudarlo en eso. No Así es. sabe que vos lo podés ayudar a construir métricas que alineen con lo que tienen en la cabeza los dueños. Entonces, eh, pero hay que poder conectar con eso, ¿no? Ujú. Porque de otra manera puede verte como un enemigo. Ahora, si vos mostrás que vos sos una persona que está ayudando a que todas las áreas muestren su valor, Sí, 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 sí. lo Volvemos a lo tiene, que decías obviamente. vos antes. Tenés la lógica de pensamiento, tenés la parte de la empatía y la capacidad de comunicación, ¿no? Más allá de entender el juego de poder. Sí, sí. Sí, Y sí. bueno, obviamente tenemos capacidad de trabajar con datos, ¿no? Que eso es una ventaja Sí, central. sí. Y todo. Sí, sí, si no, no, olvídate del resto de la charla. Esa capacidad hay que tenerla y cada vez pasa a ser eh, cuando estás en niveles más de conducción o de asesoramiento genérico, menos relevante. Cuando estás en el nivel operativo, fundamental porque hoy las herramientas estadísticas hay que manejarlas por ahora, no sé qué va a pasar entre un par de años, pero sí el pensamiento de datos, ¿no? Sí, sí, sí. Es que Igual eso hay algo más allá de lo que es el pensamiento de datos. Yo entiendo que es más la capacidad de abstracción. No importa si es con datos o qué, la capacidad de abstracción y entender los impactos que tienen las cosas es algo que es súper importante. Pero bueno, sí, el dato puede ser, aparte del dato, es quali. Nosotros tenemos una discusión siempre cuando cuando generamos información externa cualitativa, ¿no? sí, Yo soy investigador también y trabajo en enfoques mixtos, donde uno genera información cualitativa por ejemplo, con grupos focales, ¿no? Focus groups, que te vienen siempre, no, bueno, pero ¿cuál fue la muestra? Y del dato duro, mirá, ¿no? De esta herramienta yo saco sensaciones, formas de pensar, ideas, sí. y ideas de los clientes en diálogos con ellos, en interacción, son datos también. Por supuesto, exacto. Son datos, Pero son quali. vos fijate justo con lo que estás diciendo, yo también laburé mucho con investigación de mercado, que vos tenés distintos tipos de metodologías de investigación que corresponden a distintos tipos de investigación. Si vos estás haciendo algo exploratorio, estás buscando ciertos insights, ciertas ideas, ciertas bases que te van a iluminar para dónde continuar. Y muchas veces dicen, bueno, ya con la información que obtuvimos acá, que ya sabemos que tiene una buena predisposición hacia la marca o a la empresa o lo que fuere, ya con esto es suficiente, decís, te No, quedás pará. helado, ¿entendés? No entendiste nada, pero bueno, qué sé yo, cosas que pasan.
así es, así es. Pero bueno, pues cuando uno, por eso digo esto es importante, uno dice dato, las frases son datos, sí, claro. Investigación exploratoria, construiste un perfil, ahora vamos a hacer un quanti Exacto. para ponerle números a esto, porque si no, claro, mueren en la opinión de tener grupos focales de 10 personas. Sí, sí. Ahora, hoy tenés enormes herramientas para poder procesar informes cualitativos de charlas, de conferencias, Sí, de las metodologías de gestión de reuniones, de grupos focales, de entrevistas en profundidad. Eso está exacto. mucho más desarrollado. También son datos. Sí, Y los indicadores pueden ser numéricos o no numéricos. Digamos, o sea, por eso es importante el pensamiento en datos, ¿no? Que uno tiene. Y uno sabe lo que es una... Bueno, los licenciados en general no les gusta la investigación. Por eso, la investigación en términos de investigación teórica, ¿no? ah, ok, ok, ok. Sí. Y no hay tanto desarrollo, la realidad es esa. Ojo, en general a los economistas les gusta, de los que Les gustan somos los económicas. economistas, A claro. todos los demás vamos más a los bifes. Claro, exactamente. Ahora, las mismas herramientas que se usan en la investigación científica, Ujú. con otro marco de referencia, otro Sí, 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 objetivo, sí. son las que usamos nosotros después para esto. 100% de Investigación acuerdo. cuantitativa, cualitativa, mixta, exploratoria, digamos, todo eso existe y genera datos. Los datos son para otra cosa, son con otra Sí, dinámica, señor. con otra velocidad, pero fundamentalmente lo que dijiste vos, necesitan gente que pueda interpretar. Sí, Nosotros podemos dar un contexto de interpretación y por ahí cuando vos tenés datos que tienen que ver con política, traerás un politólogo para que interprete esos datos que generaste. sí, Pero sí. la lógica de ver cómo construiste eso para traer información, ahí nosotros, volviendo a lo mismo, tenemos una formación general del abordaje organizacional que es un aporte sobre el que creo que tenemos que hacer foco, ¿no? Sí, señor. No pararnos en lo técnico a futuro, sino tratar de desarrollar este otro área también, que es hagamos foco en nuestra capacidad generalista de poder interpretar conflictos, problemas, soluciones y fundamentalmente el enfoque de un negocio. Sobre todo en un mundo cambiante y cada vez menos predecible. Sí, señor. Bueno, Alejandro, para que esta charla no se haga de chicle, porque entiendo que tenés múltiples ocupaciones, igual que todos en nuestra audiencia, te pregunto lo último ya y con eso cerramos. Conclusiones que Dale. quieras aportar. ¿Cómo? ¿Qué conclusiones querés aportar? No, yo transmitir como idea, en primer lugar, obviamente desde mi rol como miembro del Senadmin, ¿no? Lo altamente relevante que es que una profesión pueda transformar estas ideas que estamos discutiendo y de las que, como a nosotros dos nos apasiona todo esto, podríamos estar todo el día charlando. Sí, sí, por eso fue que dije cortemos, Sí, porque si no... este, transformarlos en marcos normativos que nos puedan ayudar. Cuando hablamos de marcos normativos, hablamos de herramientas que a un licenciado le pueden servir para poder vender lo que hace, para poder generar mejores servicios a un cliente. Digamos, en primer lugar, poder pensar este poder que está delegado a nuestras propias profesiones. Hoy nosotros mismos estamos pensando en esto, no estamos pensando en nuestro futuro y estamos en un contexto en el que estamos obligados a repensar continuamente el futuro de nuestra profesión. Y creo que ahí todo el trabajo de los colegios profesionales y en este caso de los organismos que puedan aportar a, a transformar esto en algunos marcos normativos, resoluciones, interpretaciones, o algún tipo de referencia profesional, es central. Y en segundo lugar, fundamentalmente a los más jóvenes, eh, que se desafíen todo el tiempo en la profesión de administración, sobre todo desde sus inicios en el recorrido profesional, que se desafíen a siempre estar haciendo esta articulación con los niveles superiores de la organización, ¿no? Nosotros naturalmente podemos tener este discurso desde lo directivo, porque estamos ya por una cuestión de, lamentablemente, de edad, más cerca, ¿no? Uno va creciendo y va ocupando diferentes roles, pero creo que es fundamental que los más jóvenes que están empezando, por ahí están en un rol más operativo, puedan estar siempre tratando de pensar en cómo sirve lo que hace
a la organización en general, cómo lo ve un jefe, cómo lo ve un gerente, cómo lo ve un directivo. Ujú. Uno siempre tiene que estar tratando de resolver el problema del que está en un nivel organizacional superior, no digo arriba, porque esto no es una cuestión de jerarquías así piramidales, somos todos colaboradores, pero sí estar tratando de pensar en la lógica de mi jefe y en estar tratando de hacer el trabajo de mi jefe, porque todos requerimos que la organización entienda de que hay alguien que puede ocupar esos espacios y producir para los que están más arriba, que los que están en niveles eh, organizacionales superiores. No estar pensando en el de arriba como que es el que lee el diario, sino estar tratando de pensar qué es lo que hago yo para que les sirva a aquello, para que esta articulación exista, sea útil y que el profesional se pueda proyectar, ¿no? Parece que en ese sentido el pensamiento estratégico, que es lo que se plantea hoy, y el cuadro de mando como herramienta de pensamiento estratégico, creo que es un espacio profesional en el que nos tenemos que meter. La realidad es que si no hacemos nosotros un esfuerzo por defender esta incumbencia, ¿no? La incumbencia termina trasladándose más desde lo tecnológico, Ujú. y desde lo tecnológico hay otras profesiones, ¿no? Que seguramente entienden que es un ámbito de ellos. Las otras profesiones pueden dar soluciones tecnológicas al tema, sí, claramente. Las soluciones conceptuales en principio están en nuestro ámbito profesional y incumbencia que no se defiende, incumbencia que se pone en disputa. Sí, señor, así es. ¿Mm? Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Sabés que para mí es siempre un placer charlar con vos. Espero que haya sido el mismo, igual de placentero para toda la audiencia. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos próximamente en alguna otra actividad. Alejandro, mil gracias y como siempre sos más que invitado a participar en actividades del Consejo. Nos vemos, hasta la próxima.